¿Qué pasó? ¿Por qué hiciste Aliyah? ¿Qué estaba pasando en ese momento? ¿Por qué? Me quedé sin visa, empecé a ir al ministerio, a las oficinas, me decían que no se podía, necesitaban pruebas de que mi mamá era mi mamá, de que mi papá era mi papá. O sea, yo llevé fotos de mi mamá embarazada. Fueron muchos trámites, fue complicado el tema de los papeles. En México fueron muchísimos problemas porque yo ya era mayor de edad. Me dijeron que no me podían aceptar porque no tenía pasaporte o ya estar haciendo Aliyah, que no estaba haciendo porque no sabía lo que era Aliyah. Llegaste acá, tocaste Tierra Santa. ¿Qué fue la primera sensación que tuviste apenas pisaste? También el problema era el idioma. En México aprendí inglés, pero nunca había hablado inglés. No me salía el inglés literalmente, o sea, como que te quedas así, toda tu cabeza se apaga, no me salía. ¿Qué puedes recomendarle al próximo Oleh Hadash? ¿Qué puedes decir? ¿Qué puedes recomendar? Que investiguen. No se queden con lo que una persona les diga. Me hubiera ayudado más desde el inicio, cuando llegué acá a Israel, a ver todos los programas que había. O sea, no simplemente llegar y decir como, bueno, me dijeron que vaya, no sé qué. Hay que lanzarse, pero siempre informarse y saber las consecuencias de lo que puede pasar. Tener más de una opción. La primera nunca va a salir tan bien. Siempre va a pasar eso acá. Dejarlo todo, apostar por un futuro incierto, aprender un idioma nuevo, empezar de cero. Hacer Aliyah no es para cualquiera, pero hay quienes lo hicieron y hoy nos cuentan su historia. Bueno, primeramente, muchísimas gracias por haber venido, Juli. Gracias por invitarme. Muchísimas gracias por haber venido. Primera pregunta, ¿qué pasó? ¿Por qué hiciste Aliyah? ¿Qué estaba pasando en ese momento? ¿Por qué? Yo cuando llegué, yo no llegué con Aliyah. O sea, yo cuando estaba viviendo en México, no sabía ni siquiera la palabra Aliyah. Mi papá es israelí judío, pero nunca estuvimos cerca de la comunidad. La mayoría hace Aliyah porque escucha como, el amigo, el vecino se fue a Israel, se mudó. Yo no sabía nada de Aliyah. Yo a los 13 años decidí como que quería entrar al ejército. Pero tu papá tipo te contaba de eso, Sí, te decía, sí. che, mija. No, sí, mi papá siempre me contó, pero porque él es israelí. Él ya vivió eso, tipo creció acá toda su vida. Nació acá, él estuvo en el ejército, vivió en parte algunas guerras, tipo no dentro de las guerras, pero de los 6 días, él estuvo acá. En los 6 días, cuando tenía 16 años, en lugar de estar en la preparatoria, estaba tipo en hospitales, tipo siendo voluntario. O cosas así que dice, tipo, me acuerdo de eso y siempre lo contaba. Al mismo tiempo de no estar en la comunidad, todos eran mexicanos. O sea, era una casa, un judío, alrededor todos mexicanos, que no saben de Israel. O sea, en general no se llega tanta información, no se escucha tanto de otro continente. Entonces todos eran de contar historias, y cómo es allá, y cómo es... Y tipo, todos se juntaban con tu papá a escucharlo. Sí, o sea, es que por el negocio que tienen mis papás en México, no iban a comprar. Iban literalmente a decir como, ¿está el señor? Y mi papá salía 1 hora platicando con la gente. Uy, Dios. Porque literalmente, o sea, les gustaban mucho las historias, pero también tenían como un poco de... No sabían tanto, se confundían mucho los árabes con los judíos. Entonces, como tanto de esa ignorancia, como eran preguntar mucho, mi papá tratar de explicar lo más posible. Él nunca se enojaba de que le decían árabe, porque parece árabe mi papá. Pero... Está bien. O sea, literalmente su apodo era el árabe. Estuvo como siempre escuchando historias de cuando estuvo en el ejército, de cuando se salió, el por qué se salió, cuando llegó a México y empezó a hacer negocios en México también. Y conoció a tu mamá y... Sí, o sea, mi mamá empezó a trabajar para él, sí, otra historia. Bueno, otra historia. Que no va en este podcast. No es importante tanto. Pero entonces a los 13 años, o ya a los 13 ya te habías decidido en... Sí, ¿qué hace el ejército? Escuchar. Sí. Por escuchar a tu papá. Entonces escuché de Garin Sabar. Consulta, vos no estabas metida en el ambiente de la comunidad judía de ahí. Para nada. Vos toda la información de tu papá, ¿no? ¿O tu papá tenía alguna que otro amigo de la comunidad? Nada. Es que por el que mi mamá no es judía, nunca se pudo acercar a la comunidad judía en México. La comunidad es muy cerrada. Es un grupo como muy cerrado. Mi mamá no ser judía, ser católica, él sabía que no iban a aceptarnos o son tipo social, económicamente son más alto, un grupo social más alto. Bien. Entonces, la familia de mi mamá es tipo un poco más baja, estamos en las afueras de la ciudad. Ellos viven centro de México. Nosotros estamos tipo Ciudad de México, pero es afuerita, Ecatepec. No es dentro de la ciudad, entonces ni siquiera tenemos sinagoga, no es como que tengas acceso. Mi papá tenía que manejar 1 hora mínimo, para llegar a la sinagoga de algún lado. Mínimo, 1 hora o más. Y sí fue cuando yo era niña, tipo él sí trataba de acercarse y todo, después le quedaba muy lejos. Y por flojera dijo, ya no voy. Simplemente de escucharlo, me gustó la idea, pero porque no me veía en México teniendo una carrera. O sea, nunca supe qué estudiar en México. Levantándome todas las mañanas, ir a la universidad y estudiar, regresar y quedarme en ese contexto, no. Pero sí te imaginaste todas las mañanas levantándote para hacer la guardia y hacer... Siento que yo lo pensé tanto,
porque no sabía Obvio, tanto. no Entonces, tenías... al no conocer, tipo, no sabes cómo va a ser. Y yo veía con la idea de Garin Sabar, de que es un grupo y todo muy bonito y no sé ¿Y qué. quién te dijo esa información? Yo solita la encontré en internet. Fue simplemente como IDF, tipo el ejército, y me aparecían tipo grupos. Y simplemente fui con Garin porque me parecía que era para latinos, me parecía como grupo en español, grupo para Estados Unidos, grupo de Europa, grupo de rusos, y intenté hacerlo. Tipo, me puse en contacto con ellos y todo. ¿Con 13 años? No tenía 13, tenía 17. Aprendí sobre el grupo y simplemente dije, bueno, lo tengo ya de reserva. Por la duda. Lo dejé ahí, tipo, pandemia, todo eso, y después cuando empezó la pandemia yo les seguía diciendo como me voy a ir, me voy a ir, me voy a ir. Y a los 17 empecé. Y te viniste acá a los 18. 18. 18 y medio casi, sí. Fueron muchos trámites, fue complicado el tema de los papeles. En México fueron muchísimos problemas porque yo ya era mayor de edad. Mira, empecé Garin Sabat. Me dijeron que no me podían aceptar porque no tenía pasaporte ni Tebatseuto. O sea, ellos ya me pedían tener un pasaporte o tener una visa que yo no tenía, o ya estar haciendo alía, que no estaba haciendo porque no sabía lo que era alía. O sea, como que simplemente me dijeron como no se puede, no presioné tanto ahí y me fui con otro programa que ellos me recomendaron. Ah, ok. Me dijeron, mire, está el programa del Kibutz, que era Masá en ese momento. Masá. Y me dijeron, mira, está este programa, puedes venir, aprendes hebreo, porque no sabía en ese entonces, y te ayudan tipo para que una vez estando acá ya puedes contactarnos y de ahí ya puedes entrar al ejército. Dije, bueno, está bien. Empecé con Masá, fui a la embajada a pedir visa porque me pedían visa de estudiante y me dijeron que no, porque mi papá era israelí. No tenía mucho sentido, pero me dijeron, una vez que tú ya eres mayor de edad, no puedes pedir una visa, necesitas ya tener un pasaporte, ya eres un adulto, no puedes entrar al país con una visa. Entonces necesitaba ya fuera un pasaporte de la Tebatseuut que no tenía. ¿Por qué? Porque mi papá, cuando se casó con mi mamá, nunca fue a la embajada israelí en México a decir que se había casado. A ver, no lo sabía. No es algo como... No es algo que tienes en mente, creo yo. O sea, tranquilamente no. Siento que acá, un ejemplo, si tú te casas, no piensas ir a la embajada ahora mismo a decir como, uy, mira, me casé. Como que sientes que ya queda todo en el aire. Ajá. Sí, no, realmente. O sea, no es lo primero que piensas. Sí, y simplemente lo dejó pasar. Tampoco dijo que tenía una hija cuando yo nací. Al momento de no te declaró, muy buen comercial, no declaró nada, dijo que no me cobren impuestos por nada. Literal. Está bien. Okay. El padre se nota que de la cole. Nunca pagamos impuestos en México. Nunca pagamos impuestos. Otro tema. Pues. Nunca dijo que tenía una hija. Puedes arreglar eso cuando tienes menos de 18 años. Tipo, hasta los 17 puedes ir, simplemente decir, mira, es mi hija y te registran en el momento. Yo ya tenía más de 18. Entonces, directamente... Necesitabas una prueba de ADN. Entonces, yo no sabía hebreo, ellas no sabían inglés en la embajada. Era mi papá con las del cónsul, las que están ahí. Yo que estaba ahí parada simplemente escuchando, que no entendía hebreo. Mi papá no entiende muy bien tampoco. ¿Hebreo? No, o sea, entiende, pero al momento de traducirme al español como que no lo sabía traducir bien, entonces. ¡Ay, Dios! Entonces, él no entendió que era con una orden de juez, la prueba de ADN. Okay. Al día siguiente, o sea, me dijo de que sí, con una prueba de ADN queda todo listo. Fuimos a una clínica tranquila y dijimos, bueno, una prueba de ADN, nos la dieron al día siguiente y listo. Regresamos y se la doy, mira, aquí está mi prueba de ADN. Y dijeron, no, es con una orden de juez. Juez israelí, o sea, no juez de México, no puedo ir a un juicio en México. Me decían, tipo, necesito que vayas a un israelí. Y el abogado tiene que ser israelí, tienen que estar en Israel. Porque no me sirve un abogado de México que conoce leyes de México, pero no conoce leyes de Israel. Entonces, o sea, le dije todo eso a los de Masá. Le dije, tipo, no puedo ir, no tengo visa, no tengo nada. Dijeron, vente así. No te preocupes, ven así, acá te lo arreglamos. ¿Unos genios? No me arreglaron nada, obviamente. Ok, entonces no tan genios. No me arreglaron nada. O sea, yo tenía la visa de 3 meses. Se supone que una vez que tú llegas acá la puedes renovar, que es lo que todos hacían, pero porque su caso no era el mismo que el mío. Sí. Y ellos no sabían eso, los del Masá. Entonces yo vine todo, me quedé sin visa, empecé como a ir al ministerio, a las oficinas, me decían que no se podía, necesitaban pruebas de que mi mamá era mi mamá, de que mi papá era mi papá. O sea, yo llevé fotos de mi mamá embarazada, literalmente. Me dijeron, sí, pero ¿cómo sé que está embarazada de ti? O sea, ellos se pedían que las fotos tuvieran fecha. Y digo, ¿cómo es posible que va a tener fecha una foto? O sea, qué difícil me la hace. O me decían, ok, necesito sino una suscripción a un banco, o a un museo, o a un teatro de hace 20 años de comprobar que tus papás estuvieran juntos antes de que yo naciera. O sea, de que no se hayan casado, simplemente de que mi mamá se embarazó así de accidente y se quedaron juntos. Ellos querían como comprobantes de que había una relación. Había amor. De que había una relación realmente por más de 3 meses antes de que yo naciera.
hace 20 años, ¿por qué vas a tener un papel, un registro de hace 20 años, más de 20 años? Entonces me dijeron, bueno, paga un abogado. ¿Con qué plata? Bueno, ahí sí ya no les importa. Y tuve que, o sea, mis papás vinieron a Israel y pagamos un abogado y tuve la Teat Seut. ¿Todo esto en cuánto tiempo? Tipo, desde que... ¿Cuándo volaste a Israel? Llegué acá el 1 de julio del 2022. 1 de julio del 2022. Sí. Ahí empezaste Masá y estuviste 9 meses con ellos. No, el programa primero eran 5 meses. 5 meses. De Ulpan. De ahí ya estaba como ilegal. Entonces, al estar como ilegal, o sea, me quedé hasta diciembre. Mis papás llegaron en enero, contratamos abogado. El director del programa del Ulpan, Ari, y pues él me dijo, te puedes quedar, puedes hacer otro Ulpan, simplemente me pagas como el dinero del Ulpan y empiezas a trabajar en el Hamamá como voluntaria. Entonces, como al ser voluntaria tengo el derecho a vivir ahí y aparte pagué el Ulpan. El Ulpan no era caro, eran 2,000 shekels, no era nada. Nada, entonces, la cotización va a estar acá. No era absolutamente nada. Entonces lo pagué, trabajaba, tenía el lugar para vivir y me daban en la tarjetita del kibutz el dinero para vivir. Tipo comida, hidrógeno, todo eso. Fueron otros 5 meses que hice Ulpan y trabajé. Empezó la guerra. Entonces como que todo el proceso se atrasó porque todo Tel Aviv se cerró. Todo Beit Mishpat, todo estaba cerrado. Tipo, el abogado estaba en su casa. Simplemente no salía. Yo le decía tipo, ok, si yo me quiero salir del país, ¿qué hago? No salgas. Y si quiero hacer esto, no salgas. Y si quiero hacer esto, no puedes. Pero no podía hacer nada. O sea, tú sabes que tu Seut se necesita para todo. Sí. Para comprar lentes. O sea, yo me acuerdo una vez fui a comprar lentes, no podía. Porque te piden la Teat Seut. Lentes tipo para leer. Sí, lentes. Lentes. Tuve que ir con Alona que me pusiera él su identificación porque lo piden para todo. Entonces no podía trabajar. El que está acá en el medio. No podía trabajar, no podía conseguir un departamento, no podía salir del kibutz, no tenía cuenta de banco, no tenía absolutamente nada porque era ilegal. El pasaporte no lo tenía, era el mexicano, y la visa ya estaba vencida. No podía hacer nada. Estuve esperando, el proceso me tomó como 1 año, 3 meses. O sea, yo cuando contraté al abogado me dijo menos de 6 meses, pero por temas de la guerra y todo fue 1 año, 3 meses. Hasta que me tomó la Teat Seut. Y también yo iba al Beit Mishpat y no me lo aceptaban. Me decían que había un problema. Ay, qué estrés. Entonces, tipo, él simplemente me mandaba documentos, los imprimía, iba a Beit Mishpat, a juicio, y me decían como, no, tipo, te falta tal cosa. Y le hablaba al abogado y me decía, no, te están mintiendo, ya tienes todos los documentos. Regresaba, no, te falta esto. Iba al ministerio y me decían, no, te falta un documento. Y yo como, no, pero el abogado me dijo tal, no, tipo, te falta tal. Después fui otro día con otra señora y era todo perfecto. Me lo aceptaron y me dieron Teat Seut. Y listo. Ok, vamos de aparte, pero bueno, ya entendimos que fue un proceso complicado, constantemente muy tipo, largo. Vamos de a poco. Vos llegaste acá por Masá, llegaste acá, tocaste Tierra Santa. ¿Qué fue la primera sensación que tuviste apenas pisaste? Tipo, ¿qué te pareció raro? ¿Qué fue lo primero de los primeros meses? A ver, yo cuando llegué era mi primera vez estando acá. Tipo, estuve pero a los 2 años de edad, no cuenta. No acuerdo de nada. Entonces, llegué y era como mucha emoción, pero porque estuve esperando mucho. O sea, como tener la idea desde los 13 años. Sí, siento que venía con muchas expectativas, pero por todas las historias que me decía mi papá. Entonces, como que él lo mencionaba como si fuera otro mundo. Llegué, nadie me ayudó en el aeropuerto cuando llegué. El vuelo fueron 32, 35 horas. Llegué a Estados Unidos, de ahí me fui a Ámsterdam y a Israel. O sea, pero en México siento que en Latinoamérica seguía la pandemia. Primer mundo ya estaba saliendo. Y bueno, todo tercer mundo seguíamos en pandemia. Por lo mismo no habían tantos vuelos, entonces me tomó mucho llegar. Llegué de madrugada a las 4 de la mañana. Era un viernes, entonces era Shabbat, no habían tantos trenes, no habían tantos autobuses. Llegué igual. Lo bueno que era muy temprano, pero aún así, tipo, en lo que llegas, pasas, en lo que sales, las maquinitas. Yo no entendía eso de las maquinitas, ¿viste? Cuando sales del aeropuerto y tienes que ir a poner tu pasaporte, escanearlo. Yo no sabía, yo me seguí caminando hasta que me regresaron, intenté la máquina, no pude. No podía, tenía Fui otra. ahí al mostrador, sí. Entonces salí del aeropuerto, todo, fui a comprar la tarjeta SIM, cambié dinero y no supe qué hacer. Ya de ahí no... Dije, bueno, me tengo que ir al kibutz, o sea, el plan era irme al kibutz, pero no había nadie que me recogiera en el aeropuerto. O sea, que el plan era tipo, llegabas y vos como puedas. Me extraña muchísimo. Ellos no te dan así como ustedes en el Aliyah, que das la dirección y un taxi te lleva.
No, te retira una persona de la Sojnut, ¿viste? Por eso, cuando haces aliyá, cuando ya vienes en un programa, o sea, sí es un programa, pero al fin de cuentas empiezas a partir desde que pisas el kibutz. O sea, el tramo del aeropuerto kibutz ya es muy tu problema. O sea, literalmente en el contrato te viene como el transporte de aeropuerto kibutz, nos hacemos cargo. Todo pago menos eso. Literal, no kibutz, aeropuerto, tampoco nos hacemos cargo. Entonces yo dije, bueno, es muy fácil, que ya había buscado en internet, dije, tomo tren, autobús y llego. Pero sales y yo no sabía qué tren se tomaba. No entendía que sales y está literalmente a tu derecha el tren. Fui y le digo a un señor, ¿cómo llego a Kibutz Yagur? Y me dijo, no sé. Y se fue. Y traía su chalequito naranja, ¿eh? O sea, era de los que trabajaban en el aeropuerto. Él era trabajador ahí. Yo sé que eres tú. Te voy a encontrar. También el problema era el idioma. En México aprendí inglés, pero nunca había hablado inglés. O sea, como que sabes y entendía las reglas, entendía cómo funcionaban los tiempos, todo. A la hora de hablarlo, no me salía el inglés literalmente. O sea, como que te quedas así, ¿ves? Y toda tu cabeza se apaga, no me salía. Entonces empecé a hablar poco a poco y no me entendían muy bien, porque hablaba muy lento y me acordaba de palabras o se me olvidaban, las confundía. Y tampoco sabían mucho inglés los señores. Tipo, los que son de seguridad en el aeropuerto y todo eso no saben inglés. Mira. Entonces fui con otra señora rusa que estaba justo en la entrada del tren y le dije, tipo, ¿cómo puedo ir a Haifa? Ya no pregunté por el kibutz porque dije, ok, es como muy específico, vamos a Haifa. Y me dijo, ve a Tel Aviv. Y yo, estoy en Tel Aviv, estoy en el aeropuerto. Y me dijo, no, vete al centro de Tel Aviv. Sí. Eso me dijo y le dije, bueno, ¿cómo me voy a Tel Aviv? O sea, no sabía nada, se me quedó viendo, se levantó de mala gana, me compró mi ticket, me lo dio y se fue a sentar. ¿Listo? Okay. Llegué a Tel Aviv al centro. ¿Al centro? Me bajé del tren para tomar el autobús, pero de ahí tienes que salir de la estación del tren para caminar a la estación de autobús, ¿no? Entonces, llevaba yo 3 maletas, ese era el problema. Entonces llevaba una acá, 2 acá y mi bolsa. Cruzando las calles era un poquito difícil. El semáforo me cambió a verde, los carros tipo con la bocina, no sé qué. Ay, y yo con mis maletas cruzando hasta que un señor me vio y me dijo, bueno, te ayudo. Literalmente agarró mis maletas el señor. No, era creo un etíope. No estoy segura. Agarró mis maletas, se puso a buscarme el autobús. Estuvimos media hora buscando el autobús. Hasta que lo encontramos, me subió y se fue. Ay, Dios. O sea, ni siquiera pude darle gracias. O sea, subió mis maletas, me subió. Al momento de que volteo como a decirle gracias, ya no estaba. Ya se había ido. Tipo, estaba de espaldas caminando. Es el hombre misterioso que ayudó. No, literal, hasta tomé una foto de cuando me estaba ayudando. Ah, ¿sí? Sí. Y me llevó a Haifa ese autobús. Y ya de Haifa tomé un taxi al kibutz. Ya no podía más. Me cansé. O sea, ya eran las 9 de la mañana, llevaba 4 horas tipo, tratando de llegar al kibutz. Ay, sí. No. Cuando realmente son 2 horas, tipo, si uno sabe. Pero bueno, llegué al kibutz y tampoco me imaginaba lo grande que es Yagur. Tipo, siento que en internet no te aparece mucha información de los kibutz cuando tú buscas. Entonces llegué y o sea, es más grande que un pueblo. Es una ciudad, mini ciudad de Yagur. Mini ciudad. A comparación de otros kibutz, tipo, es muy, muy grande. O sea, cuando llegué el taxista tampoco sabía dónde llegar. Nos pusimos a buscar los edificios del Ulpan, el Hederohel, se puso a hablar con teléfono por Ari. Llegué y bueno, Mike me recibió. Los dos, Ari y Mike, coordinadores de ese momento del Ulpan. Me recibió en su carrito de golf. Me subí a su carrito, subió mis maletas y fuimos al Ulpan, que estaba literalmente en la vuelta. Al lado, sí. Era atrás del edificio de hombres, donde me dejó el taxi y me fue a buscar en el carrito. O sea, él iba en el carrito al Hederohel. Para que sepan, tipo, todo lo cercano al Ulpan, cuando uno tipo está estudiando, está en el proyecto, era literalmente un minuto caminando para allá, otro. Sí. Todo está muy cerca, también el Colbo, el supermercado está a una cuadra. Vos lo podés ver y te mencionás, tipo, dónde está todo. Me recibió él, me dijo, bueno, vamos a mostrarte tu cuarto. Subimos al edificio, al mixto, me dejó mis maletas, me dijo, vamos a desayunar. Era el desayuno de mierda del Moadón, que no había nada porque apenas estaba empezando el programa. Huevo crudo y ni siquiera había huevo, pan. Ni siquiera eso, tipo, era simplemente burrecas y ensalada. Era lo único que había. Después de los 30 horas de vuelo yo estaba muriéndome. No me explicó nada del Colbo, no me explicó Hederohel, no me explicó Marcolit, nada. Tipo, desapareció, me dejó en mi cuarto y no lo volví a ver. Y era Shabbat. Entonces, si no comprabas comida, no había más. Entonces me quedé como sin comida todo el fin de hasta que llegaron tipo los demás, porque no había gente, habían puros argentinos cuando llegué, tipo no había mujeres en mi edificio, era la única, vi una argentina creo. O sea, vos hiciste varios Ulpan.
Estuve en 2 que realmente estuve estudiando, y en el tercero no estaba en las clases, pero seguía en contacto con el Ulpan. O sea, yo seguía viviendo con ellos, pero estaba simplemente trabajando. Pero se podía pedir. En el programa vos decías, che, me quiero quedar, pago también el Ulpan, me quedo. Sí, pero no, o sea, yo me quería quedar para otro, pero ya no había ni siquiera niveles. Okay. Ese era el problema, por eso no lo hice, porque era simplemente Aleph y Bet. Entonces, antes había como Gimel, no sé qué, pero era la única que iba a tomar esa clase. Todos estaban en Bet, era como lo más alto. No iban a hacer pagarle a una maestra para que me diera clases a mí. Solo a vos, sí. Entonces, simplemente me dijeron, bueno, a trabajar. Me quedé a trabajar en el Hamama. Y me quedé otros 7 meses en el Hamama a trabajar. Y de ahí me fui. ¿Cuánto tiempo estuviste en Yagur? 1 año y medio. Con el programa de Masá, o sea, te cubría esa parte Masá con Yagur y después de la nada desaparecía. No, Masá fueron los primeros 5 meses. Y después nada más. Y después ya era como por mi cuenta al hecho de que yo pagaba el Ulpan. O sea, cuando tú pagas el Ulpan te lo ven como si fueras un esrají, tipo un ciudadano que simplemente vas y lo pagas. Mi otro, como el deal que hice, el trato que hice, era trabajar para que me dieran el cuarto. Pero como tal, la organización del Ulpan no sabían que yo estaba, tipo, viviendo ahí o cosas así. Tipo, la Sojnut no sabía que yo estaba viviendo ahí. Tipo, estábamos así de... Estamos viviendo bien, estamos viviendo tranquilos, no me están molestando. Porque trabajaba, por eso Estabas trabajando, sí. O sea, trabajaba más que los demás. Yo trabajaba 8 horas. Todos trabajaban 6. Lados positivos de hacer Ulpan en un kibutz. Siento que depende mucho el kibutz, pero también depende de la maestra. Y de las ganas que uno le ponga. Sí, al inicio sí me costó mucho, pero porque estaba con rusos que ya sabían las letras, ya sabían leer, ya sabían todo, y nosotros estábamos aprendiendo apenas, no sabíamos nada. O sea, vos estabas en cero, vos no tenías cero conocimiento de hebreo. Cero. Tipo, sabía shalom, nada más. Era lo único que sabía, literal. Es la palabra que menos se usa. Empezamos como con las letras y después para leer se me dificultó mucho. Me tardé 2, 3 semanas en leer. Y el problema es que mi clase era dividida, eran como jóvenes y adultos. Entonces eran rusos de 45 años, 47, 40 y tantos, 50, y nosotros de 18. O sea, yo era la bebé del grupo. La maestra se reía de mí, porque todos tenían 20, 21, y yo llegué ahí de 18. Entonces, cuando te ponían a trabajar con un ruso de 45 y tú ahí de 18, era como, no quiero leer. No. Era raro los rusos. Pero la maestra era muy buena, siento que eso fue lo bueno y era muy intensivo. Se enfocaban en todos los ámbitos, o sea, tanto para que aprendieras a leer, a escribir y a hablar. Entonces, siento que una vez que, entré al ejército y eso me di cuenta que me sirvió mucho, que todo el tiempo decían, bueno, ahora hay que escribir un texto sobre tu familia, y hay que escribir un texto de tu aliyá, y hay que escribir un texto sobre ti misma. Pero te sirve a memorizar mucho las palabras y aprender si es con Aleph o con Ain o... Sí. La memoria es lo que te sirve. A mí me servía mucho como practicar en general me servía mucho. Y después ya ahora manda mensajito y no tenés que estar revisando la palabra. No, ya tipo, te aprendes el teclado, te aprendes todo, entonces me ayudó mucho eso. También la primera clase que hizo fue eso. A ver, hablan configuración, cambien el teclado. Una genia. Lo primero que hizo. O sea, era mi primer clase. ¿Por qué? Porque para WhatsApp tenías que escribirle en hebreo. Y sí. O sea, todo de preguntas, tareas, cosas así, era escribirle en hebreo. Ya, a mí estuvimos en el mismo kibutz, pero qué diferente, Dios mío. Tú no entraste en nada. Yo entré en Bet, pero igualmente no estábamos en ese nivel de intensidad. Era como, vengan, aprendamos, divirtámonos de alguna cierta manera. Era divertido, pero bueno. Es que es eso, yo cuando estuve en Bet, yo no sentí que aprendí tanto en Bet, a comparación de cómo aprendí en Aleph. Y sí, la diferencia es mucho más. O sea, de no saber leer, escribir, a aprender más verbos. Al final de la clase ya nos hablaban simplemente en hebreo. Y como que la maestra lo decía, tipo, acuérdense de hace 3 meses que la clase era en inglés al inicio. Eso también era difícil. O sea, era bueno, pero difícil porque me ayudó también a practicar el inglés. Entonces todas mis notas yo los hacía en hebreo y en inglés para que aprendiera tipo los 2 idiomas al mismo tiempo. Era muy intensa era muy buena, nos tenía mucha paciencia. Habían muchos niños que no querían estar ahí. Había un mexicano que hacía muchos problemas, al final lo corrieron. Ah, mira. Lo bueno. Y siempre. Pero... Lo hicieron saltar la frontera. Y nos preparaban mucho para los exámenes. Como que todo el tiempo... Desde que iniciamos el curso te decían como, bueno, al final tienes un examen para que te den la teodat, para que una vez si vas a un trabajo o algo puedas, como que te sea más fácil el decir, mira, ya probé Aleph, ya probé Bet. O sea, yo tengo este cierto nivel de hebreo. Sí, tipo algo que te respalde, que realmente tienes ese hebreo. Entonces nos preparaban mucho para el examen y bueno, eso nos ayudó mucho a que aprendiéramos hebreo. ¿Sí? ¿Salió bien?
Al inicio me costaba, pero Ok. porque no tenías con quién hablar. O sea, en mi trabajo yo no hablaba hebreo, no escuchaba hebreo. Tipo, trabajé con tailandeses, no... Sí, es... ¿Qué cultura? Multicultural que es. Era gracioso, no sabían hebreo, no sabían inglés, pero ellos conocían más el Hamamá que el propio jefe del Hamamá, al final. O sea, llevaban ya 5, 4 años trabajando ahí, Te pero... lo saben de memoria. Y también, o sea, pero también como 5 años y que no hayas aprendido hebreo o inglés, es difícil. Es difícil. O sea, sabían lo básico del trabajo, pero sabían los números y el tipo de lechuga. Era lo único que sabían, tipo los nombres de la lechuga, los colores de la caja y los números. Bueno, Era lo básico. suficiente, Entonces, ¿no? sí, pero luego querían como preguntarte cosas o teníamos cosas nuevas para hacer Y no. y no puedes explicarles. O el jefe muchas veces se iba. El jefe me dejaba a mí sola con ellos. Y vos tipo, Y yo, chicos, tú, allá. Era todo el tiempo con señas, así Ujú. nos hablamos. O sea, tú. Así. Siento que eso me atrasó mucho el hebreo. Y no siento que hubiera podido saber más. tipo haber mejorado más. Sí, o sea, estuve un año casi sin hablar, año y medio. O sea, todo el tiempo que estuve en Yagur yo no hablaba hebreo. Tipo, en la calle, ponle, cuando Ibas a sales lo comprar. básico y cosas, pero no es una plática de verdad que No. dices, te puede ayudar o puedes decir, ah, mira, sé hebreo. Hasta hay veces que simplemente agarrás algo, lo llevas al lugar, dicen Ashray, que es crédito, o decís Ken, sí, Ni siquiera tienes listo. que hablar claro. Haces como, sí, 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 Sí. tic, te llevas todo. Están las maquinitas de autoservicio, ni También, siquiera también. no tienes que hablar ya. O sea, sí, eso como que es verdad, le saca el... Por eso mucha gente no aprende a hablar, tipo, no Porque todo es necesitas, automatizado, sí, sí, puedes sí. atenderte aquí, tipo, vas tú solo a comprar. Entonces, también por eso quise salirme del kibutz. O sea, en un punto el jefe del Hamamá me quería ofrecer como más dinero y no sé qué, y contrato, pero porque le dije que me iba a ir. Ujú. O sea, simplemente porque le dije, bueno, en 2 semanas me voy, y me dijo, pero ¿por qué? No, no te vayas, te vas a arrepentir, vas a perder más dinero de lo que vas a ganar, y puedo hacer un contrato, no sé qué, pero, tipo, sentía que si no salía de ahí no iba a aprender hebreo. Pedí también para trabajar con los niños, con los bebés, con los Ujú. bebés los 3, 4 años, Sí, en el que jardín. empiezan ya a hablar hebreo para practicar y no me dejaron. Porque Ese me es un decían, muy buen trabajo. Amigas que fueron a trabajar ahí, sí, o sea, todas las aprendes que yo todo. conocía eran por eso, porque estuvieron con niños trabajando. Ujú. O sea, y era lo que yo, tipo, le decía a mucha gente, tipo, los niños te hablan de cualquier cosa, tipo, te hablan con la imaginación que tienen. No es una plática de un adulto que te habla cosas lógicas. Ujú. Te hablan de dinosaurios y de cosas que dices, Y de la nada tenés mucho vocabulario sí, aprendes diferente. mucho. O sea, había niños que te contaban chistes o cosas y que dices, no da risa, pero bueno, estás aprendiendo hebreo. O no lo entiendo, así que... Pero dale. Nunca me dejaron porque por la guerra todos se fueron en el kibutz. Entonces no tenían gente para trabajar en el Hamamam. O sea, los tailandeses de 4 que teníamos, 3 se fueron. Ok. Éramos yo, el tailandés, y de ahí nos agarramos a 2 rusos para que fueran a ayudarnos. Ah. Porque era tanto trabajo que no podíamos nosotros solos con la cantidad de trabajo. Y, o sea, el jefe literalmente se desaparecía. Él toda la semana no iba a trabajar. Me marcaba simplemente en la mañana como, bueno, necesito tantas cajas de tal, tantas cajas de tal. Pero él estaba afuera. Sí. O sea, ese es el tema. O sea, no era mi trabajo hacer eso. Ni siquiera me pagaba para que yo hiciera eso. No vamos a cortar 4 albercas en un día, Bunam y yo solos. Ujú. Y empacar todo. Y plantar. Y limpiar. Era demasiado Era trabajo. mucho trabajo. Entonces, tipo, por eso también me quise ir, pero se puso muy mal cuando me fui. A veces que acá eso Tailandés. se valora. Ha pasado, he escuchado mucho de jefes que che, tal vez es medio intenso, pero también lo quería hacer en el mejor de los sentidos. Tipo, quédate, No, me pero servís, te pago más, estás más relajada. sí, Por sí, ese sí. lado, pero para vos no era productivo estar ahí y no hablar en ningún idioma y bueno, hacer un trabajo automatizado. Si me hubiera pagado, me hubiera quedado. Pero, a ver, yo Cómo la cuando... plata mueve el mundo. No, a ver, ¿No? los tailandeses ganaban bastante bien, ganaban como 15,000 al mes, era bastante. Ah, La ¿verdad? cotización va a estar acá abajo. Es un montón. Entonces, ¿Entre cuánto dijiste? o sea, el tailandés a veces publica que gana 15,000, 17. Quiero pensar que es por mes, no quiero pensar que sean por 2 meses, porque 10 al mes no es suficiente para lo que trabajan. 10 al mes, igual sigue siendo buena plata. Es bastante, sí, pero trabajan demasiado. Puede ser que sea por Puede ser, depende cada de 2 qué tipo de meses. contrato tengan. Porque creo que muchos, hay programas acá de tailandeses o de, más que nada, Filipinas, todo ese ZOR, Sí, todo lo asiático. toda esa parte asiática, hacen contratos con empresas israelíes que vienen acá, les dan Sí. comida, casa, todo, Es lo que yo conozco. trabajan
12 horas, es en blanco, pero trabajás como si estuvieras trabajando en negro. Y es pesado, tipo. Sí, vienen con visa de trabajo. Todos los que están en el Hamamá eran así, en el kibutz. Iban del trabajo a la casa y de la casa al trabajo y salían cada tanto los fines de semana, pero si no. Es que no salen. No salen. Porque también vivir en un kibutz estás muy apartado de todo. Pero no saben cómo salir, ese es el tema. O sea, que están como muy aislados, siento yo. Tipo, al final ya como que platicamos con ellos y no sé qué, nos llegaron tipo tailandeses de donde está en la frontera de Gaza, por la guerra, tipo, perdieron el trabajo, todo estaba cerrado, llegaron acá, está el Hamamá, enfrente está la casa, ellos ni siquiera tienen que caminar, viven a 5 minutos del trabajo, no es vida que vivan donde trabajan, empiezan a las 4, terminan a las 4 o 3 de la tarde, es demasiado. 12 horas, es un montón. Sí, tienen 1 hora de comida, una vez al día, tipo, de esas 12 horas, 1 hora de descanso. Es una mierda. No. Es una mierda eso, tipo, yo tenía mi desayuno. Trabajo es trabajo, o sea, sí es una mierda, no lo voy a negar, pero trabajo es trabajo. No puedo negar las dos cosas. Quizás ya no vale tanto la pena. Quizás de joven te puede servir, pero ya ellos a los 40 y tantos, obvio, 40 sí, años, es pesado. Tienen 2 hijos en Tailandia, 3 hijos que... No, tristísimo. O sea, entiendo el punto porque quizás es como lo que pasa en México, que se van a Estados Unidos. Hacen plata y vuelven, pasan O plata. simplemente estar enviando porque ya no puedes salir. Es que entras ya no sales. Problemas de mexicanos, ¿no? También se pierden mucho. O sea, creo que uno de ellos ya estaba incluso divorciado de la esposa de tanto tiempo que lleva acá, tipo 5 años, o ya no están en una relación como tal, ya no tienen una... Ya no es una vida. No es una vida como tal, se olvidan de su esposa. Los fines de semana yo lo que veía que hacían era tomar. Los veía en el stock market que iban por su six de cerveza y listo. Ahogar las penas. Sí, porque no tienen otra cosa que hacer y al mismo tiempo de estar en el kibutz que está muy alejado, no siento que saben cómo salir o no saben las posibilidades que tienen de salir. Tipo, están en su círculo, no salen también de su círculo, son muy cerrados. Pero fue bueno trabajar con ellos. Fue divertido. Por un tiempo estuvo bien, sí. Valió la pena. Todo vale la pena al final, creo. Yo no sé. Consulta. 7 de octubre. O sea, vos estabas diciendo que estuviste en Yagur cuando empezó el 7 de octubre. ¿Qué fue ese momento? ¿Qué estabas haciendo? ¿Qué pasó? ¿Qué es lo primero que te dijeron? ¿Cómo te enteraste? En ese entonces ya no vivía, o sea, estaba en el kibutz, pero no estaba con los del Ulpan. Tenía un departamento aparte, sí. Entonces estaba ahí, desperté justo a las 6:30. Tipo, yo ya me despertaba temprano por culpa del trabajo. Como que me acostumbré a despertarme temprano. Eran 6:30, me desperté, vi simplemente las sirenas, empecé en Instagram y vi que la guerra empezó. Ya fui al edificio, todos los del Ulpan. Como que simplemente era mucha la espera. Era simplemente esperar a ver qué pasaba y qué pasaba. Nos reunimos como a las 10 de la mañana. Se empezó todo 6:30, a las 10 ya estábamos juntos y ya vimos que salió el video de Bibi de Estamos en guerra. Y ahí empezaron todos en crisis de qué va a pasar y qué vamos a hacer y el programa. Y era sábado aparte, al día siguiente era como todo normal porque era trabajo, clases, no sabes si van a seguir o no. Fue muy shock, pero al mismo tiempo pensábamos que iba a durar muy poco la guerra. Tipo, todos decíamos 1 mes, 2 semanas, no va a durar tanto. Tipo, Israel no va a permitir que dure tanto la guerra. Pero sí, muchos empezaron a hablar para irse del país. La mayoría se fueron. Tipo, la guerra empezó el 7, uno se fue el 8, la mayoría empezaron a irse 9, 10, y en la primera semana, tipo, ya no había nadie. Nos quedamos. O sea, se fueron todos. Yo y 8 rusos nos quedamos. ¿Y cuántos eran? 20 y tantos, 25. Miércoles, o sea, más de la mitad se fue. Sí, muchos se iban con la familia dentro del país. Tipo, la única mujer que quedaba se fue con la familia, entonces quedé yo, la única mujer y rusos. Menos de 8 quedaron, tipo. ¿Y vos pensaste en irte? Dijiste la guerra Pero está... no podía irme. Tipo, lo pensé. Pero al momento de que yo hablé con el abogado y le dije, oye, tipo, quiero irme o quiero saber cómo funciona, tipo, ¿qué pasa si me voy? Porque al momento de que yo salga puedo salir, pero yo sé que no puedo entrar. No puedes volver. Porque el papelito que te dan el chiquito de cuando entras al país me decía de 3 meses, era la visa de 3 meses. Entonces yo ya llevaba casi 1 año. No podía. Te iban a deportar. Sí, de la mejor manera. Le mandé tipo literalmente un párrafo escribiéndole todo eso, diciéndole como, bueno, yo sé que es el proceso, qué pasa si hago tal, o si me voy a tal lado, o si intento tal, no salgas. Fue lo único que me dijo, no salgas. Y bueno, no tuve otra más que quedarme, o sea, no tenía mucha opción. Y o sea, en Haifa no estaba tan pesado, tan difícil. No lo veías tanto, o no tipo, tampoco conocía gente a la que le pasó algo, entonces no lo sientes tan cercano, pero...
el momento más cercano que tuviste con la guerra, que vos dijiste, che, esto es preocupante y no es solo las noticias, yo estoy viendo cosas pesadas. Tipo, ya se habían ido la mayoría, estaba sola en mi casa y de la nada sentí como una explosión, pero ¿viste cuando sientes incluso Como se vibra todo. Ajá, como Ajá. si se empujara todo. Entonces cayó muy cerca, creo que fue cuando cayó en Kiratata, algo así, que cayó una bomba. Salí de la casa y se veía tipo así todo negro, todo el humo desde el kibutz. Y ya de ahí o sea, como que fue cuando le hablé a mis papás, le dije como, no, tipo, quiero irme, no sé qué, cayó muy cerca, pero no podía irme. Yo sabía que no me convenía el irme y al mismo tiempo no pasaba tanto nada acá, o sea, no se escuchaba tanto acá. Entonces, al estar en el kibutz, yo veía mucha gente que sí se fue del kibutz. Teníamos como una nueva jefa en el Hamamá que se fue también. Ay, Estuvo no. una semana trabajando, se fue del país ella con sus hijos. Entonces, de ahí como que ver israelíes que se asustaban y se iban del país, como que eso te asustaba un poco, pero al mismo tiempo mi papá le salen tantas guerras y todo, y decía como, no, va a estar bien, no le pasa Relajate. nada, Israel tipo lo va a arreglar. Y sí se asustaba y cada vez que sonaba sirenas sí se asustaban mucho, Obvio. pero en un punto también te acostumbras a las sirenas que dices, bueno, o sea, pasa. Hay que ir al búnker, Sí, 10 al inicio del minutos, kibutz, sí, todos corríamos al búnker. Ya después acá en Haifa, acá no llega, en general. no en todos los lugares tienes búnker acá en Haifa. En el kibutz, bueno, sí, se preocupan mucho del kibutz, está hace años, fue el Ujú. no sé qué. No, en el kibutz hay búnker en En cada cada esquina, esquina sí, ahí. sí, sí, porque es muy familiar, es mucho de niños Y por las dudas, si pasa algo, saben que no sí, saben importa que está para más dónde. abierto, es un lugar más abierto, como no es la ciudad que está tan cuidado. Ujú. Entonces, en Haifa no había búnker, no había nada cuando me mudé. Tipo, sales nada más de tu casa en las escaleras y listo. No tienes mucho para hacer, Ujú. pero Vos empezaste recién el ejército y pasaste el proceso de Mijualón y ahora estás en curso nativo. Mijualón, el colegio de los Olim Hadashim. ¿Cómo estuvo? ¿Qué fue? mm, ¿Aprendiste? ¿Qué tenés para decir de esos 3 meses? ¿Cuánto fue? 3 meses, sí. 3 meses. No, siento que está muy bien a comparación de entrar directo con israelíes a hacer la tiranut básica de 3 semanas. O sea, no puedes comparar las 3 semanas de un israelí con 3 meses que estás dentro De Mijue. o sea, que es como, al final, es lo básico. Ujú. O sea, estás como haciendo lo básico por 3 meses en lugar de 3 semanas. ¿Algo que hayas hecho que vos digas, gracias a que hice esto, valió la pena Mijue? ¿O decís ahora, che, tenía que haber hecho esto para aprovechar mucho más? ¿Qué pensás? Estudiar más. No Sí. estudié tanto como... Tipo, quedarse a tipo, estudiar en fin de semana, ¿en qué sentido lo decís? ¿Está conectada más con la cultura israelí? No, siento que poner más de mi parte quizás en clase porque no participaba mucho en clase y no hablaba tanto en hebreo como hubiera podido hablar en Ujú. hebreo, pero también porque tenía latinas en mi mismo grupo. Entonces, o sea, en mi cuarto había una argentina que en el momento que sabes que puedes hablar tu idioma, como que olvidas a las demás y simplemente Sí. ni siquiera te esfuerzas tanto en hablar con las demás. Pero ya, por ejemplo, ahora en Nativ, que no tengo a nadie que hable español en mi salón, esto es todo el tiempo en hebreo, con los etíopes, con los rusos, la francesa, el ucraniano, no te queda de otra más que el hebreo, porque no Ujú. saben tampoco inglés. Entonces, siento que sí, me hubiera gustado hablar más en hebreo, o tipo hablarle quizás más a gente, porque no me abrí tanto con el grupo, pero Ujú. siento que era eso, porque tenía gente que hablaba mi idioma. Y sí, pasa, nos pasa a todos. La gracia es aprender y que no lo hagan, o mínimo hacerlo, pero lo más... Entiendan que a la larga tienen que aprender hebreo porque no hay Sí, otro. no, No entre hay nosotras mismas medio. lo dijimos en un punto. Al final del día era como en cada sacada hacíamos como la mitad en hebreo y la mitad en español porque ya Está bueno. Bien. estaban muy nerviosas también ellas por lo del katzin, cuando tienes entrevista para tu tafkid, Ah, para entrar a tu unidad, que tienes que hablar tipo en hebreo y decir como por qué mira, eres buena para esa unidad ¿por qué querés? y por qué quieres todo eso. Estaban muy estresadas y yo no, porque yo no tenía que hacer esa entrevista todavía. Ujú. Entonces siento que también eso de saber que no tenía la presión de si no aprendo hebreo hasta tal punto, tipo, ya me voy a arruinar la unidad, no lo veía tan serio y de Ujú. como, bueno, tengo tiempo, tengo tiempo, tengo tiempo. Y ya Y se me así está quedó. acabando ya el tiempo. Ya se acabó el tiempo. Y ahora estás en curso nativo. ¿Qué diferencia hay? ¿Qué significa curso nativo? ¿Qué haces? ¿Para qué estás ahí? Es curso de judaísmo para Mira. volverte judía, cambiar de religión. Sí, no estás en entrenamiento ya. Ujú. Entonces no hay distancia con tus comandantes. Pues, o sea, yo a mi comandante no le digo comandante, Ujú. le digo Noga. El nombre, Sí, directamente. directamente. Hay un comandante que se dice, no, a mí sí me dicen comandante.
La otra no, dices, bueno, ya, le voy a decir Noga. Pero el hacer nada más la formación 2 veces al día, el no tener que estar con tiempo, que dices, bueno, voy 1 minuto tarde, no pasa nada. Y no tienes esa presión de todo el tiempo estar corriendo a algún lugar, literal, que te dicen 7 minutos para limpiar. Bueno, ahora tengo que haber terminado de limpiar y dices, bueno, tengo tiempo. 2 minutos, no pasa nada. Eso es curso nativo. Y pues está la meme ahí parada, pero dices, espérame 5 minutos. Y dices, bueno, está bien. O sea, es muy tranquilo y... No es estricto comparado con lo que es MIGWE y no es nada comparado con lo que es un entrenamiento normal en una unidad de combate o en una base normal, porque el curso nativo es, me imagino que es eso, es dejarte libre, es que estudiar. Estamos en una base, o sea, ese es el tema, que no existe una base para un curso nativo. Estás con ciudadanos. La mayoría son Olim Hadashim, que también son inmigrantes, pero son menores de edad. Entonces, al no tener los papás porque están fuera, llegan a un lugar en donde hay alguien que los cuide, tipo, para que no queden en la calle, que tengan, o sea, y para que sigan estudiando, ese es el tema, que siguen matemáticas, de historia, todo eso, lo siguen estudiando ahí, pero también trabajan en el, como kibutz. O sea, no es un kibutz, pero... Algo parecido. Sí, sí, sí. Entonces trabajan a limpiar el lugar, trabajan en la cocina, trabajan ayudando con camas. ¿Y ustedes hacen más o menos lo mismo? No, ustedes no nos dejan, o sea, no tenemos para nada contacto con ellos. Una regla es, no podemos hablarles. Ok, o sea, está prohibido, sí. Aprendiendo por un lado y están todos los demás viviendo su vida. O sea, tenemos edificios especiales y es nuestro Gimel, que no nos podemos alejar de esa zona. Ok. Entonces es literalmente la avenida chiquita y no puedes cruzar. Mira. Desde ahí y ya es como empieza todo el lugar. Y nosotros en una esquina. ¿Y por ahora el curso nativo qué puedes decir? Dura 3 meses y medio. Está dividido como en seminarios y cursos y no sé qué es. Primero 1 mes y medio, después 3 semanas y 3 semanas. En donde te enseñan lo de Shabbat y empiezas como a hacer la práctica realmente. Ahorita es como teoría, digamos, y ya después la práctica. ¿Qué hacen? ¿Estudian la Torá? Estudiar todo el día. Literalmente empezamos a estudiar a las 9 de la mañana. No es tan intenso, las clases son 45 minutos. Era lo mismo de Mikve, 45, media hora. Absacá 15 minutos, otra vez clase. Absacá tenemos 9 clases al día. Es demasiado, sí. 9 clases de tipo religión y todo eso que tienes de los Hagim y Mitzvot, historia, la Torah, todo eso. Y después tienes clases con las comandantes. Entonces, después de 6:45 vamos a comer, regresamos 7:45, empiezan clases con las comandantes hasta las 9 de la noche. Empezamos a las 7 de la mañana, terminamos a las 9, que nos liberan para bañarnos todo y terminamos 10:30. Relajadísimo. Sí, no hace nada. No. Aprender, pero decir que vas a aprender, mínimo. No, sí, aprendemos. O sea, las clases son muy intensas porque todo el tiempo... O sea, van muy rápido. Estás todo el tiempo aprendiendo, o sea, no haces otra cosa que estar estudiando. Sí, no tienes tiempo para hacer otra cosa. Es como hemos hablado de eso. Tipo, che, ¿puedo ir al baño? No. ¿Sabés toda la historia de Abraham? Y te ayuda mucho para el idioma. O sea, siento que a mí lo que me ayudó es para acostumbrarme a escucharlo y hablarlo, porque no lo hablaba todavía. O sea, ya estuve trabajando y todo, estuve trabajando con israelíes y todo, pero trabajaba cuidando a un bebé, trabajaba como niñera, no hablaba tanto con los papás en hebreo, hablaba más en inglés con ellos. ¿Cuándo empezaste a tener a este niño? Esto fue antes de entrar al ejército. Sí, o sea, justo cuando salí del kibutz, o sea, me salí en diciembre del 23 del kibutz. Enero, febrero del 24 empecé a trabajar con la familia, a cuidar al bebé. Estuve casi 1 año con el niño, cuidándolo, 10 meses, 11 meses. Ok. Entonces, tampoco hablaba hebreo con ellos. Claro. Yo lo hablaba en español, o sea, los papás me dijeron cuando los conocí el primer día, me dijeron como, bueno, ¿entiendes hebreo? Les dije, entiendo, no lo hablo tan bien. Dijeron como, bueno, eso no nos importa, le puedes hablar en el idioma que tú quieras. Inglés, español, hebreo, lo que tú quieras, no nos importa, tipo, eso es un bebé. O sea, ya estuve 1 año, no aprendí mucho. Tenía la práctica de que los escuchaba de que ellos hablaban entre ellos y cosas así. Estaba más en la calle, a comparación de en el kibutz, pero aún así me faltaba como el soltarme a hablar y como cuando lo tienes rápido en la cabeza, que puedes responder rápido. Tipo, me faltaba mucho eso. Te preguntan y vos estás como... Sí, tienes que buscar la palabra o poner mucha atención cuando te hablan. Tipo, ahora ya simplemente lo escuchas en la calle o algo y conecta en tu cerebro, ¿sí? Tipo, hace el clic. Entonces siento que eso fue lo que me ayudó mucho al entrar en Mikve y estar con comandantes que no te dejan hablar en inglés o en español. En mi primer CB tenía gente que hablaba español, sí. Tenía una argentina y una española, pero no estábamos tampoco
Hablando todo el tiempo en español. juntos. O sea, okay. Hablábamos sí en español, pero al final sí dijimos como, bueno, ya fue demasiado. O sea, ya necesitamos aprender ya en hebreo, pero también tienes esas rusas que no saben inglés. Pero me ayudó mucho a como entrenar el oído, como a ver ya. Además todos los acentos. Sí, porque ahora que entré a Native y estás con gente de Etiopía que antes no estaba porque era un grupo de puras mujeres, no estábamos en contacto con hombres para nada, y tienes ahora gente que te habla en otros acentos, y las francesas. En mi hijo, como por si no lo sabían, se divide por sexos, están todas las mujeres por un lado, aprendiendo tipo todo el hebreo, y por el otro haciendo todo lo mismo, solo que no, pero hay una pluga de mujeres. Está la pluga de mujeres, la va, y está una mixta de hombres y mujeres, pero son ya del hebreo más alto. Ok, ya es, están los tontitos todos juntos, no se toquen, los que ya saben, se pueden juntar todo bien. Sí, tampoco era tan juntos, nada más en clases, y pues no es tanto en clases, o sea, en Apsaká y todo eso no los veías juntos, tipo, no se soportaban también. Eran 2 mujeres y 8 hombres, tipo, se querían matar las mujeres, tipo, tú las veías con una cara que ya no aguantaban realmente. Siento que fue mejor que fuéramos puras mujeres. Lo tomábamos más serio, siento yo. Tipo, nos ayudaba más para aprender. Como que en clase y todo era todos enfocados. O sea, veo ahora la diferencia que se hace en Native, que es un curso totalmente distinto, que no se enfocan tanto en el hebreo. Tipo, te hablan como israelíes, fluido, no te hablan despacio, no tratan de explicarte palabras, no nada. A comparación del Mikve, que te das cuenta la diferencia que hay. Igual en Native está bueno eso, que te hablen como si ya supieras. O sea, ellos se les olvida que no sabes hebreo quizás, y te hablan totalmente como si supieras el idioma desde que naciste, hasta que ven tu cara y se quedan como, espera, están entendiendo y todos. No, realmente no estamos entendiendo. ¿Por qué dijeron que sí entonces a todo lo que dije hace 20 minutos? ¿Sí? ¿De nuevo? Sí, pasa. Pero bueno, te ayudó mucho a entrenar el oído a mi hijo. Y bueno, ya recorrimos más o menos casi todo, sí. Toda tu temporada. Vos, ya que tenés todos los papeles y estás en regla, ¿cómo fue el hecho de que tuviste gente que te ayude, tuviste una familia adoptiva que te adopte, como casi todos los Almija de Jim, que es normal que te adopte una familia adoptiva, tanto por una, no sé, la Sojnut, por una comunidad, por un movimiento, por una asociación, te terminan enganchando, más que nada para que no te sientas solo y te ayuden? ¿Qué pasó acá? Yo no tenía familia. En el kibutz había gente que adoptaba algunos olim, todo eso. Te veían te veían tipo en el Hederogel o algo trabajando y te adoptaban. A mí no me veía nadie porque yo estaba en el Hamamá con tailandeses. Sí. Entonces nadie me conocía en el kibutz. No, nunca tuve familia ahí hasta que salí y empecé a trabajar como niñera. Que fue... El niño tenía 1 mes de vida cuando yo lo conocí. Estaba muy chiquitito. Y empecé a trabajar simplemente 4 horas con ellos, porque pues era recién nacido, no necesitaba tantas cosas más que simplemente ellos lo querían como para descansar. O sea, obvio, ya tienen a alguien ahí, ellos pueden tener 4 horas libres para tipo descansar o ocuparse de la casa, cosas así. De ahí empezaron a aumentarme horas y más horas y más horas y más horas, hasta que me quedé trabajando toda la noche. Empecé 7 de la noche, salí a 8 de la mañana, 9 de la mañana, porque ellos ya no querían hacer noches tampoco. En un punto, o sea, el niño empezó a crecer, todo, es un niño muy difícil, tipo, es muy hiperactivo, pero ya no querían hacer noches, literalmente trabajaban desde casa los dos. Ella es abogada, él tiene una empresa de ciberseguridad, trabajaban desde casa, no salían para nada, o sea, ni siquiera a la tienda salían a comprar cosas, a comprar comida, nada, no salían todo para nada. Pedían todo el tiempo, ropa la pedían, cosas para el niño la pedían, pañales, leche, todo lo pedían, no había una sola cosa que no pidieran. Qué familia tan particular y rica. Sí, eso. Dinero, más que nada cosas de ricos. Pero empecé con ellos, les gustó mucho la atención que yo le daba al niño, y como que me empezaron a ayudar también con el tema de la Teodat Seut, porque yo cuando empecé con ellos, yo seguía de ilegal. Sí. Yo no tenía todavía los papeles, empecé a trabajar en negro con ellos, y ellos como que les servía eso, como que no querían pagar tampoco impuestos, todo eso, les gustó la idea y bueno, nos quedamos así. De ahí, cuando la recibí, me ayudaron para lo del Maccabi y Clalit, tipo para que tuviera el seguro social. Después me empezaron a ayudar con cosas del ejército, me dijeron como, bueno, no tienes hermanos, para ir a combate debes de tener hermanos o tus papás deben de autorizar que vayas a combate. Y sí. Al no tener al ser hija única. Ellos me avisaron de eso desde antes. Mira.
Sí, me ayudaron mucho porque si no en Migbe no me hubiera dado tiempo de hacerlo. Las comandantes no te dicen nada de eso hasta el final, hasta que ya se van a acercar las fechas en donde dices Te como, dan bueno, toda la información. quiero esta unidad, quiero esto, te dicen como, pero te falta esto, no sé qué. Ellos me avisaron, lo saqué desde antes y como que simplemente se empezaron a volver más cercanos y me adoptaron. Simplemente en un punto me dijeron como, bueno, vamos a ir a tal lado, vamos a hacer comida en la casa de mi familia, no sé qué, vamos. Era como, Bueno. poco a poco me empezaron a aceptar y el niño también se empezó a acercar mucho a mí. O sea, se apegó mucho porque yo estaba con él todo el tiempo. O sea, había días que yo iba 2 veces al día. O sea, iba en la noche, terminaba y al día siguiente estaba ahí en la mañana también. Entonces, se acostumbró a verte. estaba todo el día. O sea, el niño me veía y literalmente corría hacia mí. O me levantaba así las manitas a que yo lo cargara. No quería estar con su abuela o con su mamá. Tipo, en un punto era literalmente estar conmigo. Cuando lo vacunaban, que tenía fiebre, tenía temperatura, tenía tos, vómitos o cosas, yo estaba ahí con él en la noche y la mamá dormida. Entonces se empezó a pegar mucho a mí. Ellos vieron eso, tipo que el niño se alegraba y pues no va a mentir, el niño obviamente no sabe mentir. Le vas a creer al niño. Entonces me adoptaron y simplemente todo el tiempo me decían para salir, para que me ayudaran a los papeles. Después vinieron mis papás y los conocieron. Entonces como que ya desde ahí Ya hay ese tipo de relación de son mis tíos, son mis padres adoptivos. Sí, no, en la chava todo el tiempo les digo que son mi familia adoptiva. O sea, los tengo de información de contacto. Todo. O sea, siendo que es más fácil que ellos estén al pendiente de mí que mi familia que está en Beersheba. O sea, sí, tu familia real. Sí, el hermano de mi papá. Entonces, al ser también jóvenes y o sea, mi familia ya está grande, mi tío. O sea, siento que se le va a complicar si llega a pasar algo. O también la distancia, el venir hasta acá a Haifa. Y pues ellos viven a 20 minutos de mí. A estar acá en Haifa. Sí, me quedan muy cerca y los sigo viendo, sigo en contacto con el niño. También yo me encariñé también con el niño. Ellos también eran muy buenos, tipo se enfocaban mucho en como darme todo lo que necesitaba o que estuviera cómoda, que darme como por ley lo que me tocaba a pesar de que no estaba por ley, pero trataban de apoyarme mucho. Cuando me mudé, ellos me vinieron a ayudar a mudarme, a traerme las cosas. El señor vino a ayudar a limpiarme la casa porque estaba lleno de mucha mugre. Muchas cosas. También ellos también me dijeron para el ejército hacer llamadas cuando estaba en Migbe. Si tenía problemas o algo, ellos me decían, tipo, conozco al comandante de la base de Migbe, de toda la base. Sí. Entonces también me dijeron, tipo, es mi amigo, tipo, cualquier cosa le puedo hablar, no sé qué. Y bueno, cuando perdí el Pimpatzil, dije, ese es un buen momento. ¿Querés explicar lo que es el Pimpatzil? El Pimpatzil es una cosita así de chiquita que si no tienes eso, no hay manera que puedas armar el arma de vuelta. Es una pincita chiquita, como si fuera la llavecita que asegura todo. O sea, que no se desarme y que dispare el arma. Si eso se sale, hay que comprar una nueva, hay que buscarla, sale plata, te comes un juicio, un castigo militar que no lleva más a cerrar base o te meten en cárcel, dependiendo cómo lo hiciste, cómo lo perdiste, qué pasó. Cierras base, nada más. ¿Cerras base nomás? Yo no cerré. Vos no cerraste. No cerré. Las monitas no cierran. Porque no fue mi culpa que se perdiera el Pimpatzil. Nos dijeron, vamos a limpiar el arma porque las vamos a regresar. Pues ya terminamos nuestras 2 semanas, fuimos a disparar, las regresamos. Tienes que ponerte en el piso e hincarte para abrirla. Estábamos en el estacionamiento. Literalmente, donde pasan todos los carros, dijeron, es el lugar perfecto para abrir un arma. Y todas las partes chiquititas se pierdan. Exacto. Entonces era justo el paso, tipo venían ahí los siguientes soldados, o sea, nosotros dábamos el arma para que otro grupo tuviera el arma, las regresáramos. Entonces empiezan a llegar todos, no sé qué, no había espacio, nos dicen, levántense, pongan todo en la gorra y váyanse a este lado. Una gorra que es... Es una mierda, tiene hoyos, está rota. ¿Quieres mostrar tu gorra? La mía está bonita. Ah, la tuya está bien. La mía está bien. Es una gorrita, es como los de pesca, todos tienen eso cuando vos empezás. Ese es el básico, sí. El gorro de Tironut, es el gorro de que acabas de empezar el ejército y muchos te van a joder. En ese momento no se me había caído, yo estaba segura que lo tenía. Pasan 20 veces a revisarte el arma, a ver si está limpio. Les agarran la Shushana, no sé qué, lo revisan y te la regresaban. Estoy segura que alguien cuando la agarró me lo perdió. Estoy segurísima. Nos levantamos, fuimos, lo limpié todo, lo limpié muy bien. Se la di a la de la Neshkia, la que trabajaba dentro de la Neshkia. Lo revisó, me dijo, está bien. Me levanté para ir a la formación, lo iba a armar y veo que está el hoyito vacío. No estaba el Pimpatzil.
Viste que lo tienes que poner hay un lugar para ponerlo. Sí, momentos de estrés. Y o sea, literalmente tengo el arma, estoy empezando a armar la Shoshana, meto el noquer todo, lo pongo y digo, me falta algo. Me falta algo. No se mantiene estable. Me falta algo. Simplemente volteo a ver a todas, nadie me está viendo. Me regreso, me pongo así a buscarlo en el piso, muy casual. Estuve 5 minutos así, nadie me dijo nada. Las comandantes viéndome, nadie me preguntó, tipo yo así. ¿Qué está buscando un tesoro? ¿Qué hace la mexicana? Nadie me preguntaba. Y tipo yo con el arma así abierta en una mano, las piedras en la otra, tipo así, buscando. Como que nadie se da cuenta que estás buscando algo. Que me preguntaran o algo, pero no les importaba. Ya después no pude y le dije a la comandante, le dije, no encuentro el Pimpatzil. Fuimos por todo el camino donde estaba parada, todo el camino que hice, la mememe en el piso, comandante, otras 2 comandantes, todas literalmente de rodillas, buscando en el pasto. No lo encontramos. Era muy gracioso ver a la memem, tipo, cómoda así en el pasto, buscándolo. Nadie en un mismo lugar, tipo tirada. Literalmente no se movió del lugar. Esto fue lo peor, que no se movió del lugar. Si muevo 2 veces más la mano, tal vez aparezca. Es que también es muy chico, hay muchas hojas. Sí. No, es árboles, imposible, no, lo perdés. Yo sabía que no lo iba a encontrar. Inagarrable. Pero a muchas niñas se les cayó, ese es el tema, que yo vi que a muchas se les cayó y dije, ¿qué tal que a alguien se le cayó y agarró el mío? Pero bueno, te das cuenta. ¿Y qué pasó después? ¿Qué te dijeron? De tanto que estuvimos buscándolo, tipo, la comandante como que me dijo, ya, no lo vas a encontrar. Estuvimos fácil 10, 15 minutos buscándolo. Me dijo como, ya, necesitamos entregar el arma, tipo, no... Entregala. Llegó con otro Pimpatzil y me dijo como, ya necesitamos entregar el arma, tipo... Toma. No me lo dio, me dijo, dámela. Ya no me lo quiso dar, no quiso que yo la armara. Literalmente me dijo, dame el arma, lo puso, lo armó ella sola, fuimos a la Neshkia, la dimos, y me dijo como, bueno, debes de saber que puede ser que sea Mishpat. Y le dije como, bueno, sí, lo sé. El jueves salíamos, hasta que la comandante me dice, oye, con respecto a lo del Pimpatzil, y yo estaba tipo, ajá, no vas a recibir Mishpat, pero tienes que saber que no es una broma. Tienes que entender que no puede volver a pasar. Digo, no tengo ni arma. No tengo arma, señora. No tengo arma. Digo, sí, está bien. Pero sí. O sea, no quería reírme en el momento. Era no. No sonrías, no sonrías. No, es importante para los Lohem. Si sos combatiente, cuida el Pimpatzil. Cuídalo. Cada pieza vale oro y va a valer oro si la perdés. No pierdan la gorra. Todo se cobra al final o mínimo te van a cagar a pedo y es innecesario. Cuiden sus cosas, póngale nombre a todo. Aunque parezca medio de virgen, como se piensa, o de tonto, de principiante, es muy importante. A la larga te estás cuidando a vos mismo y a tus objetos. A la larga. Sí, es tanta gente que no te das cuenta de... yo perdí mi Kumta. ¿La Kumta es esto? ¿Cómo vas a perder la Kumta? ¿Necesitabas una Kumta ahora? Sí. La perdiste hace poco. Sí, esta semana. Bueno. Estoy segura que un etíope me la robó. Estoy segurísima que un etíope me la robó. La tuya es la de Baku. La verde normal. La feita. Recomendación para vos, para otra persona, si alguien pierde algo, vayan a Ricochet, que es una tienda, más que nada de cosas de camping o en general. Hay varias tiendas de eso. Una se llama Ricochet. Y si pierden la Kumta, si pierden los pins que uno lleva en el uniforme Aleph, que es el uniforme para salir de la base. Si uno pierde cualquier cosa, hay cosas que te pones acá, hay un montón de chiches que uno utiliza en el uniforme. Siempre por las dudas, 2 de cada cosa. De todo. 2 remeras, 2 camperas, todo. Todo. Eso sí. Todo. 2 gorras, 2 kumtot. Por las dudas, porque se puede perder, te la pueden robar, se puede robarse. Te la pueden robar porque simplemente uno no quiere que se coma un mishpat y te la agarra a vos y vos te comes el mishpat. Que haya gente copada no significa que haya gente copada en todos lados. En todos lados hay gente complicada, especial. Que bueno, nada, uno se lo tiene que tomar de la mejor manera posible. Y bueno, conclusión. Ya hablamos de todo, de tu paso por todas las etapas. Uh-huh. ¿Qué puedes recomendarle al próximo Oleh Hadash, a la próxima persona que se va a entrar al ejército? ¿Qué puedes decir? ¿Qué puedes recomendar? Que investiguen. No se queden con lo que una persona les diga. Me hubiera ayudado más desde el inicio, cuando llegué acá a Israel, saber como todos los programas que había. O sea, no simplemente llegar y decir como, bueno, me dijeron que vaya, no sé qué, me voy, sin tener visa, sin tener nada. Okay. Quizás hubiera esperarme
otros 6 meses o algo, hasta arreglar todo desde México y no llegar acá Y tener que comerte todo el balagán, todo el problema vos problema fue sola. tanto lo del abogado. Tipo, el abogado estando en Tel Aviv, yo estando en Haifa, el idioma, todo, no entender cómo funciona un abogado. También es la primera vez que yo tenía un abogado en general. Sí. Tipo, y aparte en hebreo, ni siquiera en español. No tener miedo a preguntar. El estar investigando y hablar con muchas organizaciones y no quedarte con lo que te dicen de, sí, esto es fácil, o tienes que hacerlo de esta manera, o hay muchas maneras para hacer las cosas. Mi manera fue la más complicada. La peor, pero también con eso sé que hay muchas maneras, porque al inicio yo me preocupaba mucho por no ser judía, por no tener el papel de judeidad, el no poder hacer aliyah, pero conozco, ahora que estoy en Nativ, conozco mucha gente que no es judía, pero están acá, y el papá ni siquiera es israelí, no es nada, entonces no sé cómo lo hicieron, pero al ver a gente así te das cuenta que hay formas, simplemente tienes que preguntar, investigar y se puede. Si uno quiere mejorar la vida, porque no es simplemente stamp, tipo, quiero No. hacer todo este problema para Obvio. vivir de los derechos de Israel, porque parece que suena como que lo estamos vendiendo así, no es para nada así. No. Es muy complicado el proceso, es muy complicado. Gastas mucho, también pierdes mucho, pero tipo, si vienes con idea de hacer vida acá y quedarte acá, vale la pena el sufrir un poquito, 1 año, 2 años, porque sabes que va a ser a futuro. Vos viniste con esa idea de quedarte acá, y tu idea para el futuro es ese. Sí, no pienso que me vaya a ir, o sea, al menos a México no, quizás a otro país, pero tampoco lo veo cercano. Y pues no se me ocurre otro país al cual me pueda ir. Ya, siento que me voy a quedar acá. Puede decirlo con una sonrisa, parece como que te estás condenando a la tristeza eterna. Y me voy a tener que quedar acá. ¿Qué decís que aprendiste? Che, esto lo tomo, tanto experiencia buena como mala. No, siento que crecí mucho, tipo, no puedes comparar la Juliet de 18 años que llegó, que no sabía nada. O sea, era muy ignorante de el cómo ser independiente, cómo estar viviendo sola o encargándome de mí misma. No sabía mucho de eso, de literalmente ser responsable de ti. Siempre estuve con mis papás viviendo. No salía de México de la casa, no iba en transporte público sola. Acá como que empiezas a aprender cómo moverte, a hacerte responsable de tus cosas, pensar mucho antes de hacer las cosas y ver cómo analizar realmente todas las consecuencias que puedes saber. Tipo, yo cuando vine no pensaba tanto en, uy, ¿cómo voy a hablar y qué va a pasar y todo eso? No lo pensé. Y dije, bueno, voy a llegar y todo va a estar bien. No, ni siquiera pensé en cómo iba a hablar con la gente. Como que yo dije, todos saben inglés, se me olvidó que yo no sabía inglés, o sea, en ningún momento se me pasó esa idea por la cabeza de decir, ¿cómo voy a hablar con la gente? Literalmente simplemente vine y... Te lanzaste y dijiste, bueno, vamos a ver cómo se puede. Porque siento que es algo que sientes cuando tienes que hacerlo. Tipo, lo vas a sentir, no lo vas a estar planeando o esperar a estar listo. Tipo, no va a pasar nunca si esperas a estar listo. Está bien. No, buena conclusión. Hay que lanzarse. Sí, pero siempre informarse también y saber las consecuencias de lo que puede pasar. Saber que tener más de una opción. Ese es el tema. Siempre tener más de una opción porque te va a salir mal. O sea, siempre hay posibilidad de que... La primera nunca va a salir tan bien. Siempre va a pasar eso acá. Ok. Y bueno, nada, de nuevo, mil gracias, Juli, por haber llegado, por haber venido. ¿Te gustó la entrevista? Sí, me gustó. Mil gracias, chicos, por haber estado, por haberme acompañado. Un aplauso a la Juli. Mil gracias por todo y espero que nos veamos en la próxima entrevista. ¿A quién puedo llegar a traer? ¿A quién puede venir? ¿A dónde me voy a ir? Porque ahora tengo la posibilidad de irme para todos lados con los micrófonos, así que estoy de 10. No mucho más. Muchísimas gracias. Suscríbanse, denle like y bueno, nos vemos en el próximo video.